Bautícense en el nombre de Jesucristo. Pero eso no es lo que les dijo Jesús allá en Mateo 28, ¿no? Jesús les dijo, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús les diría esto? Aquí la cosa cambia, es totalmente diferente. Entonces, hay dos formas de bautizar. En las Sagradas Escrituras, en la Iglesia del Señor, ¿hay dos formas de bautizar? Solamente una. Todos los actos bautismales que miramos ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí están todos los bautismos que fueron realizados. Y todos fueron realizados en el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces aquí hay un misterio o una confusión para quien no entiende. Si te bautizaras, ¿cómo te bautizarías? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesucristo? En el nombre de Jesús. ¿En el nombre de Jesucristo? ¿Por qué? Porque ya entiendo la diferencia. ¿Oh, ya entendiste la diferencia? Qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios. El Señor Jesús, antes de que les diera esa gran comisión, antes de que les dijera, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Él ya les había enseñado. Jesús ya les había enseñado quién es el Padre y cuál es el nombre del Padre. Y también cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo. Jesús ya les había enseñado a sus discípulos. Por eso a Jesús se le hace fácil decirle, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Jesús sabía que ellos no se iban a equivocar, que ellos no tenían ningún error, ninguna confusión. ¿Por qué? Porque Él les iba a abrir el entendimiento para que entendieran y comprendieran las Escrituras. Por eso que para Jesús muy fácil les dijo, vayan y doctrínenlos, enséñenles. ¿Qué le van a enseñar? ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Quién es el Padre y cuál es el nombre del Padre? Eso es lo que se tiene que enseñar a un candidato antes de ser bautizado. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Y cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Muy importante. Y bíblicamente nosotros lo tendríamos que saber. Y tendríamos que saber dónde están las Escrituras. Tengo la libreta en blanco, así que ahorita no traigo nada de escrito que diga, no, pues que el hermano tiene ahí escrito y ahí lee. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, no hay dos formas de bautizar en las Sagradas Escrituras. El mandato del bautismo, el Señor lo puso así porque es un misterio. El bautismo es un misterio. Que hay mucha gente que no lo entiende. Dice, no, pues nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dijo Jesús. Sí, pero ¿cuál nombre invocaron? No invocaron el nombre del Padre. Cuando el bautista dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el nombre del Padre? El bautista, el pastor o el bautista que lo está bautizando no ha entendido cuál es el nombre del Padre. No ha entendido cuál es el nombre del Hijo, no ha entendido cuál es el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué no ha entendido? Porque el Espíritu Santo de Dios no le ha revelado. Probablemente porque Él no ha permitido que el Espíritu Santo de Dios le abra el entendimiento para que entienda y comprenda las Escrituras. Pero sí saben y muchas cosas dicen el nombre de Jesús, más el bautismo no se hace. No lo efectúa. Es que, o sea, usan el nombre de Jesús nada más para conveniencia de ellos, vaya. Como lo decíamos en el otro estudio. A Jesús no le dan honra, no le dan gloria. En todo su culto, en toda su congregación, un gloria a Cristo, gloria al Señor Jesús, no se escucha. Pero sí se escucha gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Yo fui, hermano, perdón, Sí. yo fui a una iglesia que me invitaron y yo no vi que le den la honra y la A gloria Jesucristo, a ¿verdad? Jesucristo. Gloria a Sí. Cristo, gloria a No. Cristo, nada. No, Dicen gloria al Padre, Sí. gloria al Hijo y así. sí. O gloria a Dios, nada más, gloria a Dios. Y a Jesucristo no lo mencionan para nada. Lo mencionan en la última oración. Como dice usted, para orar por los enfermos y para orar por los endemoniados, Sí, para orar por las hasta por ahí necesidades. a lo último sí se acuerdan. Sí, se acuerdan de Jesús. Sí, Ya cuando lo ocupan. Ya cuando Sí. lo ocupan, Ya pero cuando no lo se ocupan. acuerdan de honrarlo. sí. Y entonces,
vamos a ver bíblicamente, en primer lugar, cuál es el nombre del Padre, para que entendamos esto y quede grabado en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces muchos hay ya muchos denominaciones que ahora dicen que ya bautizan en el nombre de Jehová, en nombre de Jesucristo. O sea que ya están confundidos. Ya hicieron un Sí. miqueadero. Sí, para no fallar según ellos. Entonces grábeselo bien, que le quede grabado para que usted lo tenga en la mente, en el corazón y nadie lo confunda. ¿Dónde habla la Escritura acerca del nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Se acuerdan? Juan 14, ¿no? San Juan 14. San Juan 14:6. San Juan 14, San Juan capítulo 14, versículo 6. Es bueno leer todo el capítulo. Romanos, ¿no? Sí, también Romanos 9:6, Pablo dice que Jesucristo es Dios, o sea, Pablo declara que Jesucristo es Dios. Pero donde Jesús mismo declara que Él es el Padre y que el nombre del Padre es Jesús. Para que cuando alguien se atreva a decirle a usted y le diga, el Padre Dios no tiene nombre. Dios no tiene nombre. Bueno, según su evangelio, Dios no tiene nombre. Pero según el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que quedó escrito para nosotros, el Señor Jesucristo reveló el nombre del Padre, para que en ese nombre nos dirijamos a Él y le pidamos a Él. San Juan 14. Y para que entendamos el bautismo del misterio, que es un bautismo, no hay dos formas de bautizar en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no aprueba dos bautismos. El mismo Pablo dice, un Señor, una fe y un bautismo, el correcto, no dos. El 14. San Juan 14, sí. San Juan 14. Vamos a leer del 12 para adelante, 12 al 14. Versículo. Sí, San Juan 14, 12. A ver la lectura, Lupe, a ver cómo dice ahí. Del 12 para adelante. Del 12 para adelante, sí. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que ésta hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hasta ahí, hasta ahí. Si algo pidieres en mi nombre, o sea, pídanle al Padre, dijo Jesús, en mi nombre. Utilicen mi nombre para pedirle al Padre, porque mi nombre es el nombre del Padre. Claramente, más claro ni el agua. Pero Dios no tiene nombre. Entonces, ¿Jesús qué? Para aquellos que dicen que Dios no tiene nombre, entonces lo que Jesús está diciendo ahí, ¿no es válido para ustedes? Jesús está diciendo claramente, pídanle al Padre en mi nombre. Y más atrás, Él se está revelando. Le reveló a Tomás y le reveló a Felipe que Él es el Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, pues, muéstranos al Padre? Ahí le está revelando que Jesús es el Padre. Entonces, el nombre del Padre aquí lo encontramos. Por eso para el Señor Jesús fue fácil decirle, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero ¿quién lo estaba hablando? Sí, Pero vamos a entender Jesús. quién lo estaba Sí, hablando. Jesús, ¿El mismo Dios? Jesús. Sí. El mismo Dios, encarnado aquí en la tierra. Sí, y es muy bonito que se hagan esas enseñanzas para que se aclare, hermano. Sí, que quede bien claro. Sí, y no dudando de que venga algún comentario, alguna duda, poder contestarle en un próximo video o una próxima enseñanza. Por eso yo siempre digo que cuando vamos a tener una enseñanza que se termine, es muy extenso. Que se complete. Sí, a veces un texto bíblico o nos vamos a hablar de un tema y un tema es interminable, pues podemos durar hasta un mes con un solo tema. Sí, por supuesto. Sí, y es bonito que se aclare porque dentro de la sana doctrina es muy bonito que haya dudas, comentarios
y que queden verdaderamente convencidos de la palabra. De la palabra, sí. Sí, vamos a aclarar algunas dudas que la audiencia tiene pues acerca del bautismo. Muchos dicen, no, y es que como Pedro les está diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Dice, no, es que ese bautismo en el nombre de Jesucristo era para Israel. Ahí Pedro está diciendo, era para Israel. Bueno, vamos a ver si era para Israel nada más o era para los gentiles también. La escritura aclara si era para Israel o era para los gentiles. Eso lo vamos a aclarar y lo vamos a ver bíblicamente. Porque a mucha gente han engañado. No, ese era para Israel en el nombre de Jesucristo. Para nosotros es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero explíquenme cuál es el nombre del Padre. Usted dígame cuál es el nombre del Padre. O dígame cuál es el nombre del Hijo para que yo me pueda bautizar en el nombre. Porque si usted me bautiza y nomás dice yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no lo bautizó en el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque no invocó el nombre del Padre. Así de fácil. No lo bautizó en el nombre del Padre, ni en el nombre del Hijo, ni en el nombre del Espíritu Santo, porque no lo invocó. Así de fácil y sencillo. Ahora vamos a ver, ya vimos cuál es el nombre del Padre bíblicamente. El nombre del Padre es Jesucristo. ¿Y el nombre del Hijo? A ver, llévenme a las Escrituras. Siempre vas tú a Mateo, ¿no? Mateo 5. ¿Mateo qué? Siempre vas tú a Mateo 5, no es como Mateo 3. Mateo 1, Mateo 1. 23. Esto lo tienes que tener de memoria, hermano, Baudelo, en tu gente, en tu corazón, ¿eh? Mateo 1:23. Mateo 1:23, ahí está el nombre del Hijo. Sí, hay veces se le olvida a uno. Sí, se le olvida, Ya pero, lo ha leído uno, pero se le olvida. pero estélo practicando, esa enseñanza, tanto estarlo practicando, se queda en la memoria. Y se debe de quedar. Sí, se debe de quedar. Claro. Se quieren más otras cosas, a veces que no nos ayuda. Mateo, ¿qué dice? Capítulo 1, versículo 23. Vamos a leer versículo 18 en adelante. Mateo 1, 18 en adelante. Y lo mero, el nombre del Hijo está en el versículo 21. Pero vamos a leer del 18. Dice la palabra de Dios así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de su pecado. Ahí está el nombre del Hijo, Jesús. Entonces, si lo van a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, se tiene que invocar el nombre del Padre y también el nombre del Hijo y también el nombre del Espíritu Santo, que es el mismo, no son tres nombres, es un solo nombre, Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo, dirigiendo a Pedro allá en aquel discurso, dijo: bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, porque aquí dice: Jesús, el Hijo, salvará al pueblo ¿de qué? De pecado. ¿Cómo nos puede salvar Jesús del pecado? Perdonando el pecado únicamente, no hay otra forma. Si Jesús no nos perdona el pecado, estamos atrasados, estamos arruinados, estamos condenados, destinados a un lago de fuego que arde con fuego y azufre. El nombre del Espíritu Santo, pasamos a lo siguiente. No, y hay que aclarar, A ver. hermano, porque Sí. muy claro dice que es engendrado del Espíritu Sí, Santo. engendrado del Espíritu Sí. Santo del mismo Dios. Entonces, y ahí mismo se les revela y se les da el nombre. El nombre, el ángel. Sí,
le da nombre del Hijo, Del Hijo. y al mismo tiempo del Espíritu Sí. Santo, porque Hijo del Espíritu Santo, pero Él es el mismo. Sí, Gloria a ahí Dios. está, el Espíritu Santo. Porque dice, engendrado del Espíritu Santo Sí. es, y dará, dice, a luz un hijo. Ahí está el Hijo. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo Jesús. de sus sus pecados. pecados. Sí. ¿Cómo nos salva del pecado? Perdonando el pecado únicamente. Si el pecado no es perdonado, no hay salvación. El nombre del Espíritu Santo, vamos. Juan 14. Hay un temblor en México. 5.9. ¿Cuánto? 5.9. Apenas. Dicen, tal vez si será así. Otra vez, Juan 14. ¿Qué era? Juan 14, 26. En el calle 6.8. Juan 14, 26, aquí está el nombre del Espíritu Santo. Jesús hablando con sus discípulos ahí en ese capítulo todavía. Les dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Consolador, el Espíritu Santo, viene en el nombre ¿de quién? De Jesucristo. El Padre lo envía en el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a ver quién lo envía. A ver si Jesús es el Padre o Jesús no es el Padre. ¿Te acuerdas dónde está, no? Al cual yo enviaré mi nombre, ¿no está en el otro capítulo? ¿Dónde está leyendo ahorita? Estamos en el 14. 14. 14, 26. Ahora vamos a ir al 16. San Juan 16, versículo 7. No se viene que yo me vaya. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, les dijo Jesús a sus discípulos. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, si Jesús no se va, el Consolador no puede venir. ¿Por qué? Porque es el mismo Jesús, el mismo Padre Jesús, quien tiene que enviar el Consolador, como leímos en San Juan 14, 26. Mas el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os recordará y enseñará todas las cosas. Aquí está diciendo Jesús que es necesario que Él se vaya, porque si Él no se va, el Consolador no puede venir. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo tiene que enviar, porque aquí aclara que el mismo Jesús es el Padre, quien va a enviar el Consolador. Más claro ni el agua. Entonces ahí está revelado el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo. Por eso a Jesús le fue muy sencillo decirle a los discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los discípulos ya tenían en mente cuál era el nombre. Pero realmente muchos atribuyen a su manera de entendimiento, hermano, porque hay soberbia. Sí. Y se refleja la altivez de la persona que enseña, ¿no? Y no enseña bíblicamente, no enseña conforme a las escrituras. Y como a la gente le gusta lo más ligerito, lo más una enseñanza light, se llama, ligera, suavecita, que no les cueste mucho trabajo entender. No y les para cueste ellos mucho nomás trabajo. decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Punto. Pero conocen textos bíblicos. No conocen textos bíblicos, nomás lo que oyen ahí. Y luego muchos se atreven a decir que, o sea, nosotros vamos a obedecer a Jesús, lo que dijo en San Mateo 28, y no vamos a obedecer a Pedro. Y se atreven a decir, es que Pedro hizo lo que se le vino en gana, no obedeció a Jesús.
Pedro desobedeció a Jesús. Los apóstoles desobedecieron a Jesús. Pedro desobedeció a Jesús, porque Jesús le dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo, en el nombre de Jesucristo. Pedro no obedeció a Jesús. Es lo que se atreven a decir. Vamos a ver si Pedro obedeció a Jesús o se le hizo lo que vino en gana. ¿Te acuerdas del texto, hermano Baudelio? Muchas veces lo he enseñado. Tú no. Ya, Lucas 24. En Lucas 24, ahí vamos a ver si Pedro hizo lo que se le vino en gana o Pedro hizo lo que Jesús les mandó después de que murió y resucitó de los muertos. Lucas capítulo 24. ¿Puedes repetir, hermano? 24, vamos a leer versículo 44 en adelante. Lucas 24, 44. Y aquí vamos a aclarar, aquí vamos a ver si Pedro hizo lo que se le vino en gana, como dicen, que se equivocó y no obedeció a Jesús. O vamos a ver si Pedro solamente está obedeciendo el mandato que Jesucristo les dio aquí en Lucas 24, 44 en adelante, 46. Dice la palabra de Dios así. Y les dijo, ¿quién les dijo? Pues el mismo Señor Jesús. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahí está la clave, que el Espíritu Santo de Dios nos abre el entendimiento. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Otra vez, versículo 46. Aquí está claro, a ver si Pedro hizo lo que se le vino en gana o hizo lo que Jesús le mandó. Versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pedro solamente está obedeciendo este mandamiento. Pedro les dijo, prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Y comiencen en Jerusalén. Jesús les dijo. Sí, Jesús les dijo. Jesús les dijo, prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Muy claro ahí. No Muy dice, claro ahí. Ahí no dice enseñanzas de prosperidad. No. Ni Absolutamente enseñanza, nada. Ni de prodigio, ni de milagros, ni de... Sí, entonces aquí está claro para aquellos que dicen que Pedro hizo lo que le vino en gana. Pedro no hizo lo que le vino en gana. Pedro solamente está obedeciendo este mandamiento y está comenzando ahí en Jerusalén a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Le dijeron a Pedro. Ya que dices que somos culpables de la crucifixión y de la muerte del Señor Jesucristo, ¿qué podemos hacer para que esa culpa, sea quitada de nosotros? Pedro les dijo, bueno, Jesús dijo que predicáramos en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Así que arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Aquel día, dice la Escritura, fueron bautizados como 3,000 almas. Con un solo mensaje, con un solo sermón. Y cortito, no fue mucho. Con un mensaje, 3,000 almas fueron bautizadas. Ahora necesitamos 3,000 mensajes para que un alma se bautice. Pero se atreven a decir que Pedro se equivocó. 3,000 almas fueron añadidas.
Y no eran solamente israelitas. Había ahí, vamos a leer a ver si eran israelitas. Otra vez Hechos 2:38. Porque se atreven a decir, no, y es que ese bautismo solamente fue para Israel, porque ahí dice a los israelitas. Vamos a ver si eran los israelitas nomás. Hechos 2. Hechos 2. Hechos capítulo 2. 38. No. No es. Bueno, cuando les dice Pedro, les dijo, arrepentíos, bautícense cada uno de vosotros. Sí, pero ya leímos ahí. Ya. Quiero ver que veamos a ver si era para los israelitas, donde dice que había varones de todas las naciones debajo del cielo, gente de todo el mundo había. En los primeros versículos. Donde dice partos, medos, elamitas, los que Versículo habitan 9. en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia. Oh, pero ahí es donde... Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Vamos a leer lo que dice aquí. Hechos 2, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué era el día de Pentecostés? Después de que celebraban la fiesta de la Pascua, le continuaban por 50 días. Y el mero día 50, cuando iba a terminar la fiesta, ese era el día de ¿qué? La fiesta del Pentecostés. 50 días de fiesta. Y en el mero día 50. Y mucha gente acudía, de todas las naciones del mundo acudían a esa fiesta. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a ver cuánta gente, de cuántas naciones había gente ahí. A ver si ese bautismo fue solamente para los israelitas. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Y ahí había partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, 17 naciones. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Había romanos, había gentiles, de toda clase de gente había ahí. Y fueron de todas las naciones que fueron bautizados, no fueron solamente israelitas. Entonces ese bautismo fue para todo el mundo. Ese bautismo es el correcto en el nombre de Jesucristo, no hay otro. Si lo van a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que se invoque el nombre del Padre, el cual es Jesucristo. Y que se invoque el nombre del Hijo, el cual es Jesucristo. Y que se nombre el nombre del Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Para que haya perdón de pecados. Porque fuera de Jesucristo no hay perdón de pecados. ¿O sí? Según la Sagrada Escritura, fuera del Señor Jesús no hay perdón de pecados. Entonces está claro, ahí está. Jesús les enseñó cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo, cuál es el nombre del Espíritu Santo.
Hay dos formas de bautizar en las Sagradas Escrituras, no solamente una. Efesios capítulo 1, versículo ¿qué? ¿Te acuerdas, hermano Audelio? Ya me traen con usted. Ahora sí. Enoch, ¿te acuerdas? Reprobado. Vamos reprobado, dice. Sí, estoy reprobado. Grábatelo, Lupe. Mátalo. Efesios. Dos, un Señor, una fe y un bautismo. Efesios 2:10, no sé. ¿Hechos 2:10? No, es Efesios. No, Efesios. Se nos va de la mente, pero Efesios 5. ¿5 qué? Yo no memorizo citas. No es el 5. ¿te acuerdas, hermano Manuel? Efesios 4:5. Hay que ser, Ah, pues sí. cuando utilizamos nuestra manera Un de, Señor, una fe, un bautismo. sí, nuestra Sí. manera de predicar y todos se nos van Sí. pegando poco a poco, a manera que se van ocupando, que uno aprendiendo. Efesios 4:5. Sí, ese grábeselo. Un Señor, una fe y un bautismo. No dos. El correcto. Sí, en dos partes de la Escritura habla acerca del bautismo. Pero el bautismo es un misterio, pues. Y por eso mucha gente está confundida. Por eso mucha gente utiliza el bautismo que no es correcto. Desde el 4, ¿no tiene? Desde el 4. Sí, a ver, dale Dice, lectura. un cuerpo y un espíritu, y como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Un Dios y Padre en todos, el cual es sobre todos y en todos. Un Señor, una fe y un bautismo. El correcto. En el nombre de Jesucristo. Quiere decir que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es válido. Sí es válido. Siempre y cuando se invoque el nombre del Padre. Y se invoque el nombre del Hijo y se invoque el nombre del Espíritu Santo. Porque si no se invoca el nombre de Jesucristo, no es válido. No es el correcto. Porque no se invocó el nombre. Y si el nombre no se invoca, no hay perdón de pecados. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿De qué? Del pecado. Y el que no invoca el nombre del Señor, pues no. Porque fuera del Señor no hay perdón de pecado. Fuera de Jesucristo. Entonces está claro acerca del bautismo. Ya lo hemos hablado como 2 o 3 veces. Ya lo habías oído una vez, ¿no? ¿O no había hablado? No. ¿No? Nomás ese día que íbamos platicando en la mañana. en la Sí, tarde. nomás. Mira, muy importante, hermano. Muy importante que es. Doctrina de bautismo. Ahí está. Lo que había leído yo nomás también, Sí. pero no entendía todo Ajá. completo, nomás Todo completo, ¿no? una parte Ahora- me queda en blanco. Ahora sí lo entiende que tiene que ser en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Sí. O en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que se invoque el nombre del Padre. Si no se invoca el nombre del Padre, no es válido. Que le dice Sí. el que lo esté bautizando ¿Eh? que lo vuelva a zambutir, nomás Sí, que lo vuelva. en el nombre de Jesucristo. Invocando el nombre de Jesucristo, ahí está invocado el nombre del Padre, está invocado el nombre del Hijo y está invocado el nombre del Espíritu Santo porque es el mismo Jesucristo. Así de fácil y sencillo. Como si nos dan un cheque, tenemos que ponerle a un nombre. Sí, tiene que ponerle el nombre. Imagínese, Cuando dan un cheque voy al al nombre. banco y lo quiero No, cambiar. se le cae y se lo da y otro lo ferea. Oh, que está el nombre del padre. ¿Y cuál es el nombre del padre? ¿Cuál es el nombre? Su herencia. No, mi padre me la heredó. ¿Pero cuál padre? Pues mi padre. No, pues tiene que tener un nombre su padre, si no, no se sabemos llama nada. así. Sí. Amén, bendito sea Dios. Entonces, eso es acerca de la doctrina del bautismo. Entendido, ¿verdad? Ahora sí vamos a elaborar los puntos doctrinales que faltan, hermano. Está la libreta en blanco. La doctrina, la iglesia apostólica tiene 18. La iglesia donde tú te congregabas, ¿cuántos puntos doctrinales tiene para candidatos al bautismo? Tiene- Ninguno. No, tiene varios. Yo tengo los libros de teología de él. ¿Sí? Sí. ¿De quién? De la columna. ¿De la columna? Yo tengo, sí. Pero ¿a usted se los enseñaron, no, Delio? No tiene No, idea no de los cuáles No, son. es que no enseña. No ¿No? los Yo enseña. no me acuerdo. Pero sí tiene. ¿Tienen Yo varios? tengo los libros. Sí, pero pues no los enseña. Si son varios, son más de 18 o son 18. No sé, ahí tengo los libros. Yo tengo años que no los leo, pero yo los tengo.
Amén. Vamos a agarrar algunos puntos doctrinales muy importantes que debemos de tener en mente. A ver si elaboramos más de 18 o menos de 18. La Iglesia Apostólica tiene 18 muy importantes. Son buenos. Esto compete a la afirmación, a las preguntas. A las preguntas, sí. Que se le pueden hacer a la persona que va a recibir el bautismo. Sí. Su confirmación al mismo tiempo que confirmen que aceptan o que Jesucristo sí es su verdadero Dios, Salvador. Y a partir y qué gran responsabilidad, ¿no? El hecho de que se sientan ya con un bautismo y que no se tome como un rito, como un baño nada más. Puntos. Mira, es que por ejemplo, este tipo de enseñanzas doctrinales en cuestión del bautismo, sí. Pero nosotros hacemos una predicación callejera, vamos a hacer como unos primeros auxilios. Sí. Ok, puntos de doctrina del bautismo. 1 punto y guión. ¿Cuál sería el primero? Con cita bíblica. Muy importante, hermano Baudelio. Primero, muy importante. ¿Del bautismo? ¿Eh? ¿Del bautismo dice usted? No, puntos doctrinales. Ya el bautismo ya lo tratamos un poquito. Puntos doctrinales que deberíamos de tener en mente como cristianos. Pues serían para el bautismo también Para doctrinar, varios. pues, Sí, para doctrinar. Para doctrinar. ¿Te acuerdas uno? Colaboran. Aceptar a Jesucristo como único. A Jesucristo como único y suficiente Salvador. Sí. Sí, que crea que Jesucristo es el único y Dios. suficiente Salvador, ese sería uno. Ajá. Primeramente, así, reconocerlo como Dios. Yo digo, reconocer a el hombre, reconocer a Dios como su único Salvador, arrepentirse de sus pecados. ¿Qué más? Uno de los primeros sería que tiene que creer solamente en un Dios. En un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tiene que creer en un solo Dios. No en tres dioses, no en una santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No hay santísima Trinidad. Claro. Alabar al Señor con todo tu corazón. Sí, entonces ese sería uno. Vamos a leer Deuteronomio 6. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios capítulo 6. Ahí lo encontramos ese, uno muy importante. En primer lugar, Deuteronomio 6. sí, Deuteronomio 6. Estos pues, son los mandamientos, estatutos, ¿desde dónde? ¿Versículo 1? Deuteronomio 6:6, Deuteronomio 6:4. Seis, 4 y 5. Deuteronomio. Uno es. Deuteronomio 6, Así tiene. 6, 4 y 5. 4 Tiene conservado. y 5. Un solo Dios. Yo tengo eso. No tienen el temario y la constitución. No, está bien preparado. Un solo Dios. Tiene que creer que hay un solo Dios. Ujú. Segundo, 2 puntos y guión. Amarás a Jehová Amarlo. con todo tu corazón y todo Es tu alma. Deuteronomios 4. 5. Primero, ¿no sería reconocerlo? ¿Mande? No, ya Sí. amarlo, ¿verdad? Porque ya va a tomar una decisión. Bueno, No. en primer lugar, o sea, cuando usted cree que hay un Dios, Ese solamente uno, ese es un uno. Dios verdadero, usted ya creyó, pues. Y amar los otros. Y ¿no? amarlo, sí, amarás Sería- al Señor. sería Ese otro. es Es otro un segundo proceso ya. mandamiento. Sí, el proceso. ¿Ya pusieron creer en Dios? Sí. Un solo Dios verdadero. Amarlo. Deuteronomio 6, Seis. 4 y 6, 5. Están los dos ahí juntos. 6, 5. ¿Y el segundo? Ese, El amar segundo es, amarás a Dios. a Dios
con todo tu alma y todo tu corazón. Deuteronomio 6:5. Amar a Dios con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál sería el tercero, tío? Vamos a ver el tercero. ¿Cuál sería el tercero, hermano Baudelio? Y yo que no le contesto, No, pero como ya fuimos bautizados, ¿Eh? también ahora ya podemos También. opinar. También, o sea, sí, lo sí, vamos puede opinando. opinar, puede opinar. Claro que vamos opinando, ¿no? Cuando fuimos al bautismo, ¿sí? ¿Qué te preguntaron? ¿Qué contestaste? Y lo toma uno seriamente como una afirmación. Sí, le hicieron preguntas a usted cuando se bautizó. Oh, sí, claro. A usted, hermano. hicieron preguntas. No, más pues le dijeron que sí, aceptara, si aceptaba. Si aceptaba al a Señor Dios. Jesucristo. A Jesucristo como único y verdadero Salvador. Pero a mí me gustaron las preguntas cuando fuimos al bautismo del hermano, Catalán, no, Gilberto. de Gilberto. de Gilberto. Sí. Ujú. Sí, son buenas preguntas ahí. Sí, hizo buenas preguntas. Si acepta al Señor Jesús como único y suficiente Salvador. Sí. Ese es un punto Si doctrinal cree, también. pues, si cree, Si sí. cree, Si si acepta se al Señor Jesucristo apartará, como si único se y suficiente apartará Salvador. del pecado, si lo aceptará, que si se guiará por toda la escritura conforme a los mandamientos Que se reales de dejarás. Dios. Dejarás el mundo y los 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 placeres, Los placeres, y tantas sí. cosas. Todo eso se leyó, pues. Ajá. Cree que al ser bautizado sus pecados le serán perdonados. Tiene que creer, pues. El tercero, Hechos 2:38, arrepentimiento para perdón de pecados. 3. Hechos 3:38. 2. 2:38. 38. Arrepentimiento para perdón de pecados. 4 punto guión. Bautismo en el nombre de Jesucristo. Ahí está igual, Hechos 2:38. Arrepentimiento para perdón de pecados. Otra vez Hechos 2:38. ¿Qué les dije? Jesucristo. Bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Para perdón Ese es de un pecados. punto doctrinal. Bautismo en el nombre de Jesucristo. Ese es el 4. Otra vez Hechos 2:38. Dos 38. Bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Tiene puntos doctrinales ahí? Sí. Romanos 6:4. Santiago 19. Gálatas 3:20. Bautismo en el nombre de Jesucristo. 5 punto guión. ¿Cuál es yo? ¿Eh? ¿Cuál es el primero? Creer en Dios. Un solo Dios. Ajá. ¿El segundo? Amar a Dios con todo tu alma. ¿Y el tercero? Arrepentimiento. Arrepentimiento por perdón de los pecados. Casi, Falta bautismo en el nombre de Jesús. casi nadie habla de la justificación que viene a través de la fe, ¿no? Casi. Que se te aplica cuando crees en Dios. Eso casi nadie lo habla. Ese casi no entra en puntos de doctrinas. Son puntos, o sea, por decirlo así, creemos
que Jesucristo murió y resucitó de los muertos al tercer día. ¿Dónde está la escritura? Donde dice que resucitó de los muertos al tercer día. En los últimos capítulos de los evangelios. Hechos capítulo 5 punto guión. Mateo. No. El fue discípulos de Juan en Galilea, al monte donde Jesús no sabía nada y como lo vieron les salvó. Hay una escritura que dice, no, al tercer día resucitó con poder y gloria, no. Llevamos 5. Muerte y resurrección de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, dice al 20, hasta el 27, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén ahí. 1 Corintios 15, 4. 15, 4. Bueno, 1 Corintios 15, 3 y 4. Primera. ...15... 3... 4... muerte y muerte y resurrección de Jesucristo. 6 punto guión. A ver, hermana, 1. ¿Ya lo tienes? Creemos en el Espíritu Santo también. Es un punto de doctrina. El Espíritu Santo de Dios. Dice, no es revelación de Dios, es una manifestación de Dios, ¿verdad? Sí. El Espíritu Santo. Porque Y Dios, nosotros creemos en el Espíritu Claro. Santo. Que tenemos que creer en el Espíritu Santo que existe. Que es el que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. La inspiración de las escrituras. 6 punto y guión. ¿Cuál lo podemos poner? Cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu de verdad dice no. porque es el Espíritu que convence de todo pecado, justicia y juicio, puede ser. A ver si dice ahí acerca del Espíritu Santo. Si no podemos poner Hechos 2:32, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. No, gracias. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino
a Dios. Aquí está claro. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios mismo es el Espíritu Santo. Primero le está diciendo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y acá le está diciendo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, Hechos de los Apóstoles 5, versículo 3. Creemos en el Espíritu Santo. Hechos 5, 3. Creemos en Él es en el Espíritu Santo. 7 punto guión. El matrimonio establecido por Dios. El divorcio. El matrimonio es uno y el divorcio es otro, que no existe el divorcio en las escrituras, para Dios no es aprobado. Pero faltan algo otros por aquí. ¿Cómo? Ese está bien, un Señor, una fe y un bautismo. El correcto. Efesios, ¿qué era? Efesios, ¿qué dijimos? 5. Efesios 4:5. Efesios 4:5. Chéquenle ahí. Es 4:5. Efesios 4:5. Un Señor, una fe Tiene buenos puntos. y Aquí tienen el divorcio. Más que ya lo cambiaron, ¿no? Pues ya es nueva. ¿Tú ibas también a la iglesia? Sí, yo también. un Señor, una fe y un bautismo. 8 punto y guión. Vamos a no traer, dicen. Ya me imagino. San Juan 3:16, ¿no? Ese no entra como punto de doctrina, no. ¿En cuál va? Jesús el Padre, Jesús el Hijo, Jesús el Espíritu Santo. Y hay 3. Jesús, ¿mande? ¿Cómo? Yo creo que sí. Jesús el Padre, Jesús el Hijo y Jesús el Espíritu Santo. Y hay 3 porque ya hay 3 textos. El candidato tiene que saber que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Entonces tenemos 7 punto guión, 8 punto guión, 9 punto guión y 10 punto guión. Y le vamos a parar para que el viernes traigan algo. ¿Cuál es la cita? Jesús el Padre, San Juan 14. ¿Qué? ¿Cuál era, López? Donde dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, todo lo que pidieres al Padre en mi 13. nombre, esto haré. San Juan 14, 13. Y también el 13. 9. 13 y 14. El 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. San Juan 14, 13. Le vamos a poner San Juan y 9. El 9 dice, el que me ha visto a 13 mí, ha y visto al Padre. Jesús dice, ¿cuánto 9. tiempo es? Jesús. Sí, el 9. Entonces está. ¿Y El- no me has conocido, Felipe? Jesús el Padre. 9 punto guión, Jesús el Hijo. Mateo, ¿qué? 1. 1, 21. Ajá. Jesús el Hijo. Jesús el Espíritu Santo, ¿cuál era? San Juan 14. 26. 14. Y luego dijimos que también estaba en el
Otro capítulo. Sí, 14, 14. 26. El 16. 26. El Jesús el Espíritu Santo el otro tengo 10. ¿Tienes 11? ¿Por qué? Porque Efesios 4 o 5 era Un Señor, una fe y un bautismo es el 7, Y Juan 14, 13 y 9. Jesús el Padre. y El 26. ese es el 9, ¿verdad? Jesús el Padre. Sí. Y el 10, Jesús el Hijo. Y el 11, Jesús el Espíritu Santo. ¿O todo? No. Los tres es uno solo. El 9 es Mateo 1:23, Jesús el Hijo. Y el 10 es Juan 14:26, Jesús el Espíritu Santo. Doctrina de la Santa Cena. Doctrina de la Cena del Señor, muy importante también. Ya pusiste la doctrina de la oración, doctrina de la lectura. La oración, tiene que ser la oración, muy importante, doctrina de la oración. Doctrina del ayuno. El ayuno no, porque el Señor lo dejó opcional, pero también se podría enseñar como doctrina, pero el Señor Jesús lo dejó opcional. Pero la oración sí, doctrina de la oración. Amén, hermano. Oración de rodillas también. Oración de rodillas. Una cosa es la oración y otra es oración de rodillas. Y eso es muy importante. Vamos a ponerle el 11, oración de rodillas. Venía siendo el 11. 11. ¿Ya tienes 11, dice? Sí, pero dice que no es. A ver, el primero es Deuteronomio 6, 4, 5, un solo Dios. El segundo es Deuteronomio 6, 5, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. El tercero es Hechos 2:38, arrepentimiento para perdón de pecados. Y el cuarto es igual Hechos 2:38, bautismo en el nombre de Jesucristo. Ese es el 5, ¿verdad? Es el 5. El 4, Entonces lo tengo al revés. ese es el 4, porque tenemos todos Hechos 2:38, 3 y 4. Pero uno es arrepentimiento para perdón de pecados y otro es bautismo en el nombre de Jesucristo. Y ya el 5 es 1 Corintios 15, 3 y 4, muerte y resurrección de Jesús. Que creemos nosotros en la muerte y en la resurrección del Señor Jesús. Somos creyentes, no somos testigos nosotros de eso, hermanos. Nosotros creemos que Él murió y resucitó. Sí, porque también podemos agregar, dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y de Eso. juicio. ¿Qué cita es ese? Juan también, ¿no? Sí, este es Juan 16, 8. No, Juan 16, 8. 8 al ¿De 11. vuelta? Sí, ahí está. 8 Hay muchas. al 11. Pero no las enseña, ¿verdad? Las dicen, tal vez sí las dicen, pero no. Juan 16. El 8. Espíritu Santo convence Sacan temas a veces de eso. de pecado, justicia y juicio. Me puse abreviado ahí. Y el otro era 12 punto y guión, oración de rodillas. ¿Qué le ponemos ahí? Es el 11, el Juan 16, del 8 al 11. Juan 16 del 8 al 11, sí. 12, sí. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Sí?
¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Ya ha sido juzgado y él ya tiene su tiempo cuando Dios lo va a lanzar al lago de fuego. Para él ya no hay arrepentimiento. Porque Dios trató con él en la eternidad mucho tiempo, le dio mucha oportunidad. Cuando introdujo al primogénito en el mundo, en la eternidad, Dios da la orden, adórenle a él todos los ángeles de Dios. El mismo diablo, antes de ser diablo, el mismo Lucifer, debió de haber adorado a Jesucristo. Dios trató con él. El mismo medio que Dios puso para salvación para nosotros, se lo puso a él también, y él no quiso doblegarse. Entonces, por eso él ya ha sido juzgado. Por cuanto no quisiste adorar, dice Dios, a mi Hijo amado que yo te presenté y te rebelaste contra mí, te dicto un día en el cual te quitaré todo el poder que te di y te lanzaré al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Ahí está la justicia. Ahí está la justicia, sí. Sí. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya, sí. El 12 lo vamos a dejar pendiente. Oh, le vamos a poner oración de rodillas. Isaías 45, 22 y 23. Y les mando saludos, hermano David. El paz de Cristo y Dios los bendiga. Isaías. Padre, a todos. 45. ¿Quién nos manda salud? David, el hermano David. Oh, sí, El que están viene. mirando. 45. 45. Sí, 22 Saludos. y 23. Oración de rodillas. Sí. Tenemos 12. El tiempo ha culminado, hermanos, 8:30. Así que escudriñen para el viernes que traigamos otros. ¿Faltan 6? Tengo varios. Tendremos que tener por lo mínimo unos 20. Ya las tiene ahí. Por lo mínimo unos 20 puntos Que no las dice. que un candidato bautismal debería de tener en su mente, en su corazón, pues. Estudiarlos y tenerlos en el corazón. Los voy a anotar y le voy a hacer copia y le voy a dar una copia a cada quien. Son puntos muy buenos. Sí. Puntos doctrinales que eso ya deberíamos de tenerlos nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para cuando hay oportunidad de enseñarlos al candidato que yo lo hago al bautismo. Cuando a una persona se le doctrina bien antes de ser bautizado, es muy difícil que se aparte. Pero cuando no se le doctrina, haga de cuenta que la semilla cayó junto al camino o en pedregales. ¿O cuál es la otra tierra que no fructificó? Las espinas. Las espinas. Los abrojos. Pero cuando se le doctrina bien, mi madre, aquí la doctrinamos, vino para acá antes de ser bautizada y aquí la doctrinamos, aquí le expusimos la doctrina, todo conforme al bautismo. ¿Qué simboliza el bautismo? Aquí hay otros puntos. ¿Qué es el bautismo? Tengo 3 aquí acerca del bautismo que no los he anotado ahí. Pero ya para el viernes, primeramente Dios. El tiempo ya se fue, ¿verdad? El tiempo ha culminado, hermanos. Completamos 12, yo creo que con unos 20 que reunamos. ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué simboliza? El candidato tiene que saber, o sea. La próxima. ¿Qué simboliza? ¿Te acuerdas qué simboliza? Simbolismo. ¿Qué simboliza? Muerte y resurrección. Muerte y resurrección, porque somos sumergidos Sí. en el agua, simboliza muerte. ¿Para qué es? ¿Te acuerdas el bautismo? Para perdón de los pecados. de pecado. ¿Y qué es el bautismo? Mandamiento. Un mandamiento de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esos 3 van a entrar ahí. Sí. Amén, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios pues por esta bendición que el Espíritu